se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor. Una vez más. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor, porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria, porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor, porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria, porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Levantamos nuestras voces. Porque digno eres tú. Porque digno. Porque digno eres tú. Todo, Señor, fue hecho por ti. Todo fue hecho por ti. Todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Dale gloria al Señor. Exáltalo ahí donde estás. Levanta su nombre. Del cielo bajaste.
precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste. Al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste
amarnos. No hay ningún mérito en nosotros, Señor, solo los tuyos, y han sido suficientes, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Tome asiento. Tomando esta última frase que hemos cantado, pronto volverás, que así lo dice la palabra, así que así va a ser. Si el Señor viniera hoy, ¿qué harías con tu preocupación? Si supieras que el Señor viene hoy, ¿qué harías con tu ansiedad? ¿Con tus planes? ¿Qué harías con tu tristeza? Si el Señor viniera hoy, ¿qué harías con tu enojo? Hoy. Ahora, ¿qué harías si sabés que en un rato viene el Señor? ¿Alguien sabe qué haría o no? No tendría sentido, por lo menos. Además de darnos vergüenza, quizá. Pero como nosotros vivimos con la idea de que no va a ser pronto, seguimos acumulando tristezas, seguimos acumulando preocupaciones, ansiedades, enojos. Interesante, ¿no? Vamos a seguir hablando acerca de lo que quedó planteado el domingo pasado, cómo aprendemos a madurar. Vimos el domingo anterior que es necesario descansar. Eso que Dios le propuso a su pueblo y nos propone también nosotros, detenernos, esperar, como decía el salmista, disfrutar. Y un tema que no tenemos quizá muy incorporado nosotros en el apuro que vivimos, aún como cristianos, es la contemplación. Pensar en Dios, pensar en nosotros, pensar en quién es Él. Pensar en estas pequeñas cosas que mencioné, si el Señor viniese hoy. Y la idea del descanso que Dios propone, como mencionamos el domingo pasado, era Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó para contemplar lo que había hecho. El detenernos nos permite poder ver mejor algunas cosas que en el apuro en el cual nos movemos no solemos ver, no solemos disfrutar, no solemos contemplar ni a Dios mismo. Vivimos tan apurados que dice un autor que esto es ejercer violencia contra nosotros mismos. Vieron, en este tiempo se habla tanto de la violencia hacia el otro, pero el no detenernos, el no pensar, el no meditar, sería violencia contra nosotros mismos. Porque no nos permitimos pararnos frente a Dios. El activismo, el exceso de trabajo, el estar comprometidos con muchas cosas, el querer ayudar a todo el mundo, termina siendo perjudicial para nosotros porque no paramos, no nos detenemos. Ni siquiera para poder evaluar un poco o permitir que Dios evalúe y nos deje ver qué está pasando en nosotros y con nosotros. Es un serio problema para muchos pastores también. ¿O será que justamente el activismo que nos envuelve nos sirve, nos es útil para justamente no hacer lo demás? Lo otro, ¿qué es lo otro? Parar, pensar, contemplar a Dios, disfrutar. Por ejemplo, como para ser fieles al llamado de Dios, para ver qué es lo que necesitamos según Dios, porque nosotros solemos decir que sabemos lo que necesitamos. Ahora, ¿Dios qué dirá?
que nosotros necesitamos. Si no nos detenemos, no lo sabremos. Y podemos andar años sin saberlo. Cuando Dios les da como un mandamiento a su pueblo el descanso, el día de descanso, y lo es para nosotros también, tenía como finalidad justamente esto, poder llegar a esto. Porque, ¿cuándo podemos evaluar si no paramos? Muchas veces el trabajo que nos toca hacer para empresas o en el lugar donde nos toca, nos exige más y más y más. Y estamos envueltos en eso. Quizá por miedo a perder un lugar, ¿no? Como puede ser lo laboral. Y esta idea de que si nosotros paramos, no se hace algo, que también no sé de dónde la sacamos esa idea, pero muchas veces vivimos con esa idea que si nosotros no lo hacemos, nadie lo puede hacer. Y posiblemente eso obedezca más a nuestro orgullo, más que a lo que Dios quiere. Para pensar. Colosenses 1:28, un texto que nos puede servir para seguir pensando en la madurez, para meternos en el tema. Teniendo en cuenta que muchas veces estamos más ocupados de lo que Dios requiere de nosotros. Colosenses 1:28 viene hablando de Jesucristo, que es la esperanza de los cristianos. Y Pablo dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin trabajo, dice Pablo también, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Por eso él habla luego de la preocupación que tiene por la iglesia de Jesucristo. El fin, y es lo que desarrolla Pablo en la carta a los Efesios también, que seamos personas maduras espiritualmente y maduras, venimos hablando también hace 5 domingos, emocionalmente. ¿Cómo podemos crecer emocionalmente? ¿Cómo podemos ser maduros emocionalmente? Cuando a Jesús le preguntan en una oportunidad, en un debate que había de cómo agradar a Dios, y hemos cantado y adorado en ese sentido, y expresamos en las canciones, en las letras que cantamos nuestro deseo de agradar a Dios. En eso no tenemos ningún problema nosotros. Pero cuando a Jesús lo meten en esta discusión, Jesús responde con el segundo mandamiento también, junto con el primero, que es amar. ¿Y quién? No hay ninguno de nosotros que diga, yo no deseo amar ni crecer en el amor. ¿Y podremos crecer y ser maduros emocionalmente sin poder amar? Como Dios dice y espera que amemos. No según nosotros. Es imposible crecer emocionalmente y ser maduros sin amar. Se dice de un monje que habla con una mujer muy rica y la mujer rica le pregunta, le dice al monje que Dios no existe según ella. Bueno, el monje le responde que si ella cree que Dios no existe, pero puede haber algo superior para ella que podría alcanzar. Y ella dice, a mí me gustaría amar a las personas. Bueno, ¿y cómo cree usted que puede llegar a amar a las personas? Y comienza ella a describir lo que ella haría para mostrar el amor a las personas. El monje le pregunta, ¿y cuál sería el resultado de eso? Y comienza a decir que seguramente iba a cosechar ingratitud, que por mucho que ella se esforzara en amar a las personas no iban a valorar lo que ella pudiese hacer,
Y finalmente reconoce que ella creería y se llenaría de desánimo por esta realidad. Para volver a creer entonces que Dios no existe. Entonces la pregunta quizá hoy que tiene que ver cómo vamos a crecer y madurar emocionalmente, tiene su raíz en el amar. Y uno dirá, hemos escuchado 1.500.000 veces el amar. Y hemos orado 1.600.000 veces por amar. Pero debe haber algunas cosas necesarias para amar bien. El monje finalmente le dice a esta mujer que en realidad es mucho más fácil amar o tener el sueño de amar a las personas que amarlos en la práctica. Y eso es una realidad para nosotros también. Amar, según la palabra lo describe, es el objetivo de la vida cristiana. Todos queremos alcanzar eso. El problema nuestro es que al objetivo de amar, nosotros le agregamos nuestra interpretación de cómo sería amar. Ya no es la interpretación de Dios. De Dios es el mandamiento, o de Jesús. Nosotros le agregamos la interpretación. Y podemos decir, según los años que tenemos de conocer al Señor, que cuando vamos conociendo estos principios del reino de Dios y la clave de la vida cristiana, que es el amor, tendríamos que estar viviéndolos. ¿Cuántas cosas tendríamos que estar viviendo? Sin embargo, no las vivimos. Aprendemos habilidades en nuestras carreras, en el oficio que desarrollamos, aprendemos carreras que tienen que ver con el mundo laboral, porque eso nos hace posicionarnos mejor en nuestro trabajo, pero ¿cómo sería aplicar esa manera de amar a mi vida? ¿Qué es lo que el Señor finalmente quiere de mí? Por ejemplo, ¿cómo es que puedo aplicar esto de ser rápido para escuchar, pero lento para hablar? Que lo dice la Biblia. Leemos eso, somos confrontados y decimos, yo tendría que hacer esto. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser esto de estar enojado pero no pecar? ¿Cómo hago para deshacerme de amargura y de envidias? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para guardar mi corazón? Porque dice la Biblia que es la fuente de todas las cosas, que de él mana la vida. ¿Cómo puedo llegar a ser un pacifista verdadero? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay pacifistas falsos? Sí. Le doy un solo ejemplo. Aquella persona que no habla, que no expresa lo que cree, lo que siente, para no tener problemas. Es un pacifista falso. ¿Solucionó algo? No. ¿Vive en paz? Tampoco. Pero queda con el tema sin resolver. ¿Cómo poder amar? Porque eso es el camino hacia la madurez emocional. La verdad, como hijos de Dios, que somos, nuestras relaciones en general no somos diferentes a las relaciones que tienen las personas que no conocen a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la práctica, muchas veces, no amamos tan diferente al amor que tienen los que no conocen al Señor. Está en nuestro deseo, pero en la práctica no se ve. Quisiéramos tener ese tipo de amor que tuvo Jesús, que no reclamó sus derechos, que pudo hacer muchas cosas y no las hizo. Simplemente se negó y amó, y se negó y amó, y se negó y amó. Quisiéramos eso, pero en la práctica nos sale muy diferente. Nos sale diferente
en las relaciones más cercanas que tenemos, en nuestra familia. Una pareja de novios que tiene gran ideal de cómo va a ser su matrimonio, que no va a ser como los matrimonios que ha visto, hasta que en la práctica, luego del primer tiempo de casados, tenemos esa idea que ahora somos uno. Según la Biblia somos uno. ¿Qué uno? Como yo, el uno yo. O sea, si los dos son como yo, si el otro es como yo no tengo problema en amar, porque en realidad me estoy amando a mí mismo. ¿Se entiende? Bueno, habría que ver qué es meterse en lo de ellos, pero, a ver, si meterse en lo de ellos es, bueno, si meterme en lo de otra persona es involucrarme con la persona por amor, para amar, para ayudar, para orientar y demás, pero hasta por ahí nomás. Bien, ahora, es una clara ilustración de lo que acabo de decir. Pero, eh, pero escúchame, hermana, vos no te da problema que no estás sola en el barquito ese, ¿eh? Vamos a sincerarnos. No estás sola en ese barquito. Por eso acabo de decir que en la práctica nuestra manera de amar no difiere mucho de aquellos que no conocen al Señor. Amo si me conviene. Amo si me aman. Amo si estoy cerca. Pero de ahí a elegir amar, Jesús inspiró a multitudes. Desde el primer sermón, conocido como el Sermón del Monte, él inspiró a muchas personas, pero también Jesús vio en el andar que la inspiración sola por ahí no era suficiente para las multitudes. Y empezó a invertir en 12 hombres y en un círculo más íntimo, para ver si estas personas podían captar eso que el Señor. Tampoco lo captaban. Por eso Jesús, en su relación con el Padre, que hasta ahí venimos 10 puntos con el Señor, con el Padre, pero él jamás disoció, Jesús, la relación con el Padre de la relación con las personas. Nosotros la separamos. En todo caso, tendríamos que revisarnos, nosotros, porque Jesús nunca la separó. Los discípulos no lo entendían, por eso le decía, bueno, basta ya de molestar al maestro. Niños, váyanse. No molesten al maestro, dijo Serrat, no jodas. Y Jesús dice, vengan. El ciego gritando, Jesús lo atendió. ¿Qué es amar bien? Vamos a mencionar algunas cosas. Vamos a hablar de los bebés. ¿Qué es un bebé emocional? Alguien que tiene dificultad para entrar al mundo de otros. ¿Por qué? Porque sabe que al entrar al mundo de otros se involucra. Y algo va a perder. Un bebé emocional necesita ser gratificado continuamente. Un bebé emocional usa a otras personas para satisfacer sus necesidades. No te ofendas todavía. Los niños emocionales están felices mientras reciben lo que quieren. Se muestran, aparecen, muestran lo que son, podríamos decir, ante las presiones, ante las desilusiones y ante los problemas. Ahí está el verdadero yo. Un niño emocional
es herido con facilidad. Un niño emocional tiene dificultades para hablar en forma calmada de sus necesidades, de sus deseos. Tiene dificultades para hablar en forma calmada y madura de lo que le pasa. Adolescentes emocionales tienen tendencia a estar a la defensiva. Se sienten amenazados y alarmados por las críticas. Enumeran lo que dan o lo que hacen para pedir después algo a cambio. Adolescente emocional. Culpan a cualquier situación o persona. Van a una tercera persona. Buscando cierto apoyo. Hacen mala cara frente a lo que está pasando, o frente a la situación, o ignoran el tema por completo. Un adolescente emocional se preocupa por él mismo. Tiene dificultad para escuchar el dolor ajeno, porque el adolescente emocional está centrado en sí mismo también. O dificultad para escuchar las necesidades de otras personas. Un adolescente emocional es crítico y tiene una sentencia rápida. Obviamente hacia los demás. Adultos emocionales son capaces de pedir lo que quieren, lo que necesitan, lo que prefieren, de manera clara, honesta y directa. Di el ejemplo del matrimonio porque por ahí hemos pasado todos, con esa etapa donde el otro supuestamente tendría que adivinar lo que yo necesito. ¿Todos hemos pasado por eso? ¿Los que estamos casados? Sí. Todos hemos pasado por eso. Pero fíjate que está descrito dentro de la adolescencia emocional. Hacer algo o enumerar las cosas que hago para que me den lo que estoy pidiendo. Adolescencia emocional. No poder hablar clara y honestamente de las cosas. Y de una manera calmada. Porque si lo hablo de una manera que no es calmada, estoy haciendo un berrinche, estoy bajando un poquito más la categoría de quienes hacen berrinches. El adulto emocional reconoce sus propios sentimientos y pensamientos. Los puede controlar y asume responsabilidades por eso. Asume responsabilidades por sus pensamientos y sus sentimientos. Asume también que es imperfecto y de esa manera puede contemplar también la imperfección ajena. Pueden apreciar a las personas tal cual son, no por lo que reciben a cambio. Son conscientes de sus límites, de sus fuerzas, de sus debilidades, y pueden hablar de eso libremente con otras personas. Son capaces de manejar, resolver conflictos y negociar, teniendo en cuenta la otra parte. ¿Cuántos temas, vuelvo a la analogía del matrimonio, cuántos temas simplemente los hemos pateado para adelante y no los hemos hablado? ¿Cuántas cosas no dijimos y pasaron años esperando que la otra parte interpretara? Pero eso a todas las relaciones igual. Por eso mencionaba que muchas veces nuestra manera de amar no difiere mucho de los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque la cultura en la que hemos crecido, la familia en la que hemos crecido,
sigue influyendo fuertemente en la manera de amar. Un niño se siente amado si le dan. Si no le dan, frase famosa que hemos recibido todos los padres, malo, mala, ¿eh? ¿No me querés? La práctica de la presencia de Dios y de las personas, la presencia de las personas. Vamos al versículo de Mateo 22. Mateo 22, 37 al 40. Mencionaba que a Jesús están en discusión. Vamos a leerlo. Mateo 22, 37 al 40. Vamos a leer el 34 para entender mejor el contexto. Mateo 22, 34. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento de la ley? El gran mandamiento de la ley. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús, que estaba en comunión con el Padre, continuamente estaba también en comunión con las personas. En ese proceso de madurar, ¿puede ser que las personas nos molesten? ¿Que nos moleste estar con personas? La única honesta es mi hermana, ya parece. Bueno, claro que sí. ¿Puede disociarse una cosa de la otra? Claro que no, pero nosotros lo hacemos igual. ¿Puedo amar tanto a Dios y que me molesten las personas? Encima con el tema del COVID, ¿viste? Me vino al pelo. Y por la duda que siga. Ahí es donde nosotros tenemos un tema. Tenemos un tema, todos. En que por ahí creemos que somos más maduros de lo que somos, lo vengo diciendo. Porque si en la práctica me manejo más parecido a un bebé, qué ofensa. Me parezco a un niño, a un adolescente maduro. Nos sentimos ofendidos por eso. Pero ¿qué muestra nuestra vida? ¿Sabe lo que muestra? Lo que somos. ¿Y de qué manera amamos? A Dios, como suelo decir, no tenemos problema. Le preguntaba a un hermano hace un tiempo: ¿y cómo está con el Señor? Bien, porque no me ha dicho nada últimamente, así que debo andar bien. Los líderes religiosos que están en la conversación, en la discusión con Jesús, fíjese, ellos sentían una gran devoción por Dios. Eran entusiastas y buscaban agradar a Dios. ¿Quiénes? Los fariseos, de los cuales Jesús habló, y no en muy buenos términos. Sin embargo, anhelaban agradar a Dios, tenían devoción por Dios, se entusiasmaban con las cosas de Dios, como nosotros. Memorizaban por completo los primeros 5 libros de la Biblia, los sabían de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. De memoria. ¿Por qué? Porque buscaban agradar a Dios. Oraban estos religiosos 5 veces por día. A Daniel le ganaron, tomando el ejemplo del otro día. 5 veces por día oraban. Lo hacían a su manera en las plazas, ¿se acuerdan? Pero oraban. Daban sus diezmos. Porque Jesús, cuando se habla del diezmo, da por sentado que diezmaban, así que ellos no tenían problema. Hasta del comino, de las especies, daban el diezmo. A algunos nos cuesta dar el 10% de lo que ganamos todavía.
Y estamos con toda la argumentación necesaria para el caso. Pero ellos lo daban. Y también le daban dinero a los pobres, los religiosos. Evangelizaban. Porque Jesús le dice en una oportunidad, ustedes ganan prosélitos. O sea, evangelizaban. ¿Nosotros evangelizamos? O sea que, ¿se acuerda cuando Jesús dice que si nuestra justicia, porque le está hablando a los discípulos, que para nosotros también, no es mayor que los escribas y fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos? O sea que si el Señor viene esta noche, además de la tristeza, la preocupación, la ansiedad, el enojo, si además nuestra justicia no ha sido mayor que ellos, tampoco entramos al reino de los cielos. Enumeré 5 cosas, hay más. Con todo esto que tenían a favor, ¿qué les pasaba? No podían amar a las personas. Eso les pasaba. Estaba todo bien con Dios, pero no amaban a las personas. No podían involucrarse con las personas. Ponían distancia con las personas. Porque se creían superiores al resto de las personas, que Jesús se los va a decir. No disfrutaban de amar a las personas. No tenían conexión, no podían relacionar que Dios y las personas es lo mismo, como objeto de amor. Como objeto de amor, estar con Dios sin las personas no es estar con Dios. Que amar a Dios es lo mismo que amar a las personas. Por eso le preguntaron por el gran mandamiento y él le habló de los 2. Tenían los religiosos devoción por Dios, por amar a Dios, pero no tenían devoción por amar a las personas. Pregunta para nosotros: ¿tenemos devoción por amar a Dios? ¿Tenemos devoción de amar a las personas? Si le quedó algo de memoria, si no, el domingo que viene va a tener que ver el video de las características de las etapas de la inmadurez emocional, para ver cómo reaccionamos. Jesús se negó a separar estas 2 cosas, a Dios y al prójimo, porque van juntas. Si no podemos salir o arrancar en esta dirección, se nos va a complicar el viaje con el Señor, el caminar con el Señor. Cuando comencé hace varios domingos a hablar de este tema, mencioné por qué muchas personas han abandonado su caminar con el Señor. Habiendo recibido, habiendo servido, habiendo hecho tantas cosas, abandonaron, porque algo pasó en el camino. Tiene que ver con estas cosas, todavía tiene que ver con estas cosas. Y también, para otro domingo, hay un tema en esta inmadurez emocional que tiene que ver con las expectativas que solemos tener. Unas expectativas inconscientes, porque creemos que algunas cosas van a ser de tal manera o tendrían que ser de tal manera según mi idea, según mi expectativa. Eso hace que las expectativas que yo tengo sean poco realistas. ¿Por qué nos chocamos con algunas cosas a veces? Porque hemos tenido expectativas poco realistas. Expectativas secretas. En esta inmadurez emocional no hablamos con claridad, no expresamos lo que pensamos, decimos, deseamos, quisiéramos. Entonces están secretas. Se tendrían que saber. Te tendrías que dar cuenta, sería. Te tendrías que haber dado cuenta. Pasa la vida sin darnos cuenta. Y no aclaradas. Expectativas no habladas. No claras. No sé si te podés ir ubicando. Y rescato la honestidad que siempre habla ya mi hermana.
Es más honesta que varios de los que estamos. ¿Por qué? Y porque nos cuesta. Y entonces estamos en una dicotomía. ¿Podemos amar a Dios sin amar a las personas? Sabemos que no. ¿Por qué vivimos pensando que sí? ¿Qué cosa, no? El llamado del Señor es a la madurez. ¿Cuánto nos va a llevar toda la vida que el Señor nos regale acá? Pero hay cosas que podemos ir aprendiendo e incorporando. Y quédate con esta pregunta. ¿Qué es amar bien? Estamos delante del que nos conoce, ¿no? De ida y de vuelta. Y vamos a participar de la cena, que nos recuerda lo que el Señor hizo por nosotros. Eso sí que fue amor. La parte que más nos gusta a nosotros, lo digo como inmadurez, adolescente o de niño, es solamente recrearnos en el amor de Dios. Eso es inmadurez. ¿Está mal? No, yo no digo que esté mal. Digo que está incompleto. Porque la idea de Dios es que amemos. Si no amamos, somos inmaduros. No vamos a crecer. Hemos cantado lo que el Señor hizo por nosotros y es así. Por eso hoy nos podemos llamar hijos de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Dijeron los religiosos, ¿cuál es, Señor? Decinos, porque mostraron hasta que tenían intención de cambiar. Hasta eso quisieron disfrazar. Como nosotros queremos disfrazar. Y como ya venía Jesús de discutir con los saduceos, dijeron los fariseos, nosotros se lo vamos a acomodar a Jesús. Y también hubo para ellos. No alcanza con la devoción a Dios solamente. No alcanza solamente con cantar, decía un autor de hace muchos años. No basta solo con decir, no basta solo con buenos deseos, no basta. Y no podemos amar como Dios ama si no morimos a nosotros. Y la elección de morir es un drama. Es un drama. Y si vos decidiste morir a vos, sabés de qué te estoy hablando, porque es un drama para nuestra carne, para lo que somos. Pero es la única manera, porque dijo Jesús, si el grano de trigo no cae y muere, no tiene fruto. ¿Qué va a usar Dios para formarnos? Lo que Dios tenga a la mano usar. ¿O creemos que nosotros vamos a elegir? Otra cosa de niño. ¿Creer que nosotros vamos a elegir lo que Dios va a usar para que nosotros maduremos? No, mi hermano. Es de niño. Dios va a usar lo que Él entienda que tiene que usar para formarnos. Si has orado muchas veces diciéndole, Señor, yo quiero ser una persona madura en vos. Bueno, anda teniendo presente estas cosas. No te vuelvas para atrás tampoco. Vamos a orar antes de participar de la cena. Señor, nos vemos entre el grupo de los religiosos queriendo buscar a otra manera, alguna forma de no amar al prójimo. Caemos fácilmente en amar a los que nos aman. Caemos fácilmente en amar a aquel que nos da algo a cambio. Y creemos, Señor, que eso es. Y quizá se nos ha pasado el tiempo autoengañándonos, creyendo que somos más maduros de lo que creemos ser. Ahora, Señor, vos ponés delante de nosotros estas opciones de elegir
¿Madurar o no? ¿Seguir estancados en lo que nos ha pasado o no? Y entender también que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, nada escapa a tu mirada, primero. Segundo, vos lo has permitido, porque si no, no hubiese ocurrido. Y tercero, quizás me esté poniendo a prueba eso mismo. ¿En qué nivel de inmadurez todavía estoy? Cosa que es vergonzosa para mí. Al acercarnos a tu mesa ahora, nos confrontamos a aquel que no apeló a ningún derecho, que no reclamó nada, que no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero, no se quejó de nada ni de nadie, y estando en la cruz pidió por aquellos que lo habían condenado. A nosotros nos gusta celebrar lo que es bueno para nosotros. Nos complica seriamente lo que consideramos que no es bueno para nosotros. Y ahí otra vez, Señor, volvemos a errar. Porque ¿quién dice lo que es bueno para mí sino Dios? Sin embargo, en la práctica, muchas veces yo creo que lo que pienso yo es mejor para mí que lo que pensás vos. Y ahí estamos, Señor. Hemos visto en estos domingos acerca del sufrimiento, hemos visto de la vuelta del sufrimiento, hemos visto de las etapas del caminar con vos, hemos visto de las etapas de la madurez, hemos visto que nos quedamos muchas veces en la 2 y en la 3, segunda y tercera etapa, solamente servimos y actividad, solamente eso, y creemos que eso es todo, y no nos hemos permitido ni siquiera evaluar nuestra propia vida y nuestras propias reacciones, y nuestros propios sentimientos y pensamientos, que, como decía Santiago, con nuestra boca te adoramos a vos y hablamos mal de las personas. Y ahí estamos, Señor. Al acercarnos a tu mesa ahora, que podamos, al participar del pan y del vino, ser ministrados por tu Espíritu Santo respecto a la madurez. Ser ministrados respecto a nuestra forma de amar. Porque seguimos siendo llamados a amar. Porque no podemos separar el amor a vos del amor a las personas. No hay manera. No es bíblica. No es lo que vos querés. No es tu voluntad. Es una mentira en la que estamos viviendo si es así. Y ninguno de nosotros decimos querer ser mentirosos, pero en la práctica fingimos estar de una manera que no lo estamos. Y fingimos estar más sanos de los que estamos. Y fingimos. Y entonces no tenemos diferencia con los que no te conocen, que fingen también. Que podamos, Señor, por tu Espíritu, meditar estas cosas. Y si venís esta noche, Señor, a buscarnos, tengamos las cosas arregladas. Quiero invitar, mientras cantamos, a 4 varones que estén pasando para servir el pan y el vino. Mientras invito a quienes van a participar a estar de pie, recordá que la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser conscientes del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ser conscientes es darle valor a lo que Él hizo por nosotros y darle valor a por quienes pagó Jesús en la cruz, que fue por cada uno de nosotros. Así que te invito, si vas a participar, a estar de pie, así nuestros hermanos te sirven el pan y el vino. Cantamos mientras. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó.
Que tu entrega nos desafíe y nos comprometa. Que tu silencio nos desafíe y nos comprometa. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor. Habla con el Señor ahí por un momento. Lo que sea que tengas que hablar. Jesús partió el pan, diciendo, este es mi cuerpo que es partido por ustedes. Así que recordamos a nuestro Señor. Tomó también la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bébanla todas las veces en memoria de mí. Te adoramos, Jesús. Y te agradecemos. Tu gran amor hasta hoy, Señor, nos da la oportunidad de tomar decisiones, cambiar el sentido de algunas cosas, retomar el camino, Señor, si nos hemos desviado, dejar de pensar solo en nosotros, para que tu Espíritu pueda, Señor, obrar. Si es necesario detenernos para meditar, para contemplar quién sos vos, Señor, y qué es lo que esperás de nosotros, y volver a disfrutar de tu presencia. Ayúdanos a cada uno, Señor, si nos regalás el día de mañana, a vivir de esta manera. Y como decíamos el domingo anterior, tanto Daniel, que tenía por costumbre 3 veces al día orar, o David, que se presentaba 7 veces al día para adorar, porque eso es lo que nos vuelve otra vez hacia el eje del cual rápidamente solemos desviarnos. Ayúdanos, Señor. Tu idea es que crezcamos. Espero que sea la nuestra también, Señor. Ayúdanos en eso.
Nos unimos para rogarte por los enfermos entre nosotros, Señor, ahora. Señor, vos conocés a cada uno de entre tu pueblo. Conocés, Señor, cada persona que está padeciendo una dolencia en su cuerpo, algún problema en su mente, Señor, alguna opresión. En el nombre de Jesucristo, rogamos que intervengas con poder, Señor. Que tu sanidad, Señor, que ganaste en la cruz del Calvario, sea una realidad en aquellos que creen, Señor, en ti. Padre, que vos restaures, Señor, los vínculos en las familias. Que sanes, Señor, las personas. Que sanes las emociones, Señor. Que podamos realmente disfrutar de un tiempo en tu presencia. Señor, que trabajes en cada varón que hemos comenzado a charlar hace unos viernes, Señor. Que nos lleves hacia aquello que vos querés, que vos ya tenés preparado, Señor, y que nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos desviado. Padre, te rogamos que nos atraigas a vos otra vez, porque ahí es donde podemos, Señor, alcanzar aquellas riquezas, gustar de tus cosas, Señor, caminar con vos, disfrutar de tu presencia, para que esa presencia, Señor, nos lleve a amar bien a las personas. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Amén. Que el Señor le bendiga, que comience muy bien si el Señor nos regala el día de mañana.